Buenas tardes, bienvenidos a esta webinar en la que trataremos la utilización y uso seguro de máquinas y equipos de trabajo. Hoy tenemos como ponente a mi compañero Miguel Ángel Sanz, técnico del Departamento de Actividades Preventivas de Mutua Intercomarcal. Bien, en el ámbito industrial, una de las principales causas de accidentabilidad está ligada con las características de las máquinas y los riesgos asociados a su uso. Las máquinas son cada vez mejores, con mejores prestaciones y con una mayor atención a las medidas de seguridad. En la empresa, donde tenemos un parque de maquinaria que ponemos a disposición de las personas trabajadoras, hemos de tener en cuenta una serie de requisitos para asegurar que las tareas se desarrollen con un nivel de seguridad y salud adecuado. Cabe decir, por otro lado, que la legislación aplicable a la seguridad en máquinas es amplia, compleja y a veces difícil de entender. Además, es una legislación en continuo cambio, lo cual complica en ocasiones una correcta aplicación. En esta jornada, que tiene una duración estimada de 1 hora, queremos concienciar a las organizaciones de la importancia de tener bajo control esta situación. Esperamos, por tanto, que sea del interés de todos ustedes. Quiero recordarles que tienen a su disposición el apartado de preguntas y respuestas para realizar cualquier consulta o duda que les pueda surgir, las cuales responderemos al final de la charla. Sin más dilación y con la intención de ajustarnos al tiempo estimado, paso la palabra a mi compañero Miguel Ángel. Miguel Ángel, muchísimas gracias cuando quieras. Muchas gracias, Oscar. Pues bien, como apuntaba mi compañero, el estudio de las condiciones de los equipos de trabajo y los riesgos asociados a su uso son clave para el control de la accidentalidad. El impacto del accidente de trabajo que sufre la persona trabajadora con equipos de trabajo es significativo y suele tener consecuencias graves, muy graves o incluso mortales. Hay que tener presente que estamos ante una situación de accidente totalmente evitable y, por tanto, está en nuestras manos el poder prevenirlo. Un alto porcentaje del conjunto de los accidentes de trabajo tiene como agente material los equipos de trabajo, siendo destacable en este porcentaje que muchos de ellos son graves, mortales, graves, muy graves e incluso mortales. Los datos nos confirman que no solo se accidentan las personas que realizan la operación habitual de las máquinas, es decir, muchos accidentes los tienen los trabajadores de mantenimiento, montaje, desmontaje, limpieza, etcétera. No solo se accidentan trabajadores con poca experiencia, también sufren accidentes los trabajadores experimentados, especialmente cuando cambian de puesto de trabajo. Esto significa que los trabajadores que cubren suplencias, ETTs, contratas, pueden también estar en mayor riesgo. Y en tercer lugar, que adaptando las medidas preventivas adecuadas se pueden evitar determinados accidentes producidos por las máquinas o minimizar los daños que puedan causar las mismas. Por tanto, con esta webinar pretendemos prestarles el asesoramiento y la orientación necesarios para la puesta a disposición y uso de los equipos de trabajo para las personas trabajadoras. Bien, la webinar tiene el siguiente contenido. Vamos a fijarnos en la normativa de aplicación, ¿vale? El marco legislativo en el que nos movemos, una serie de conceptos básicos que hemos de tener en cuenta, obligaciones tanto de la empresa como de las personas trabajadoras y, por último, los aspectos a tener en cuenta, tanto con máquinas que ya tenemos en nuestras instalaciones y con máquinas que adquiramos, sean nuevas o viejas. Bien, normativa de aplicación. Principales aspectos jurídicos que hemos de tener en cuenta. Por un lado, tendremos una normativa general, que es la ley de 3195 de prevención de riesgos laborales, que todos conoceréis. Y luego tendríamos el reglamento de servicios de prevención, ¿vale? Y luego tendríamos una normativa específica, que es el Real Decreto 1215 de 18 de julio del 97, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo empleados por los trabajadores en el trabajo. Posteriori salió el Real Decreto 2177 de 2004, que venía a modificar algunos aspectos del 1215 y, por otro lado, como normativa específica, también tendremos en cuenta el 1644. Este 1644 se establece las normas para la comercialización y puesta a disposición de las máquinas y tiene por objeto la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2006, la llamada Directiva de Máquinas. Tener en cuenta que en 2027, ¿vale?, entrará en vigor el reglamento 2023/1230 relativo a máquinas, que derogará esta
citada Directiva 2006 y, por tanto, este Real Decreto 1644. Pero bueno, de momento lo tenemos en vigor. También destacar que en el año 21 el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo publica la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos de trabajo, y esta guía, aún no siendo vinculante, sí que facilita la aplicación del 1215 porque amplía todos y cada uno de sus apartados. Vale. Si entramos en cada uno de los de la normativa que hemos mencionado, empezaremos por el artículo 16 de la Ley de Prevención, cuando hablamos de plan de prevención, evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva. En su punto 2a nos dice que el empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñar. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo. Y subrayo esto de condiciones de trabajo porque se entiende como condición de trabajo, según el artículo 4.7 de la ley, aquella característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de los riesgos, quedando incluida en esta definición las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo. A continuación, el artículo 17 de la Ley 3195 ya nos habla específicamente de equipos de trabajo y medios de protección. Y nos dice en su punto 1, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlo. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que, primero, la utilización de este equipo quede reservada a los encargados de dicha utilización, es decir, tiene que haber una autorización de uso, y segundo, los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación serán realizados por trabajadores específicamente capacitados para ello. Más adelante nos encontramos el artículo 41, que nos habla de las obligaciones de fabricantes, importadores y suministradores. Y en su punto 1 nos dice que los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos, etcétera, están obligados a asegurar que estos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean, ojo, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados para ellos. Por otro lado, nos dice que estos deberán proporcionar la información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, etcétera, se produzca sin riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Por lo tanto, ahí ya subyace el concepto del manual de instrucciones del equipo. Si nos vamos al reglamento de servicios de prevención, en el artículo 4, que nos habla de contenido general de la evaluación, nos dice, la evaluación inicial de los riesgos que no hayan podido evitarse deberá extenderse a cada uno de los puestos en que concurran dichos riesgos. Para ello se tendrá en cuenta, letra A, las condiciones de trabajo existentes. Y recordemos, según este artículo 4.7 de la Ley de Prevención, como condición de trabajo se incluyen las características generales de los locales, instalaciones y equipos. A partir de dicha evaluación, deberán volverse a evaluar los puestos de trabajo que puedan haberse afectados por la elección de equipos de trabajo. Es decir, cuando elijamos un equipo de trabajo nuevo, hemos de hacer esta evaluación. Y también el cambio de las condiciones de trabajo. Respecto al procedimiento, el artículo 5 puntualiza, a partir de la información obtenida sobre la organización, características y complejidad del trabajo, sobre las materias primas y los equipos de trabajo existentes en la empresa, se procederá a la determinación de los elementos peligrosos y a la identificación de los trabajadores expuestos a los mismos. En cuanto a normativa específica, hemos mencionado dos. De entrada, el Real Decreto 1215 del 97 y el Real Decreto 1644 del 2008. La diferencia existente entre uno y otro
va a ser principalmente a quién va dirigido. Es decir, el Real Decreto 1215 va dirigido al empresario como propietario de los equipos de trabajo que pone a disposición de las personas trabajadoras, y el 1644 va dirigido a fabricantes, representantes autorizados y distribuidores. ¿Cuáles son las principales obligaciones así, a grosso modo, que nos fija el 1215? Pues bueno, en primer lugar, garantizar que los equipos de trabajo sean seguros, para lo cual deberán cumplir las condiciones de seguridad establecidas o exigidas en el anexo 1 de este Real Decreto, y deberán seleccionarse, utilizarse y mantenerse de forma adecuada, cumpliendo lo que establece el anexo 2 de este 1215. Destacar que esta normativa referente a la comercialización, importación y fabricación de máquinas ha ido evolucionando con el paso del tiempo, pero justo en el ámbito de la seguridad y salud laboral, la normativa aplicable sigue siendo el 1215, que recordemos es de 18 de julio del 97. Bien, para saber cuáles son los requisitos que debe cumplir cada una de las máquinas que tenemos en nuestras instalaciones, necesitamos averiguar qué legislación le aplica en función siempre de la primera fecha de comercialización o puesta en servicio de esta. En todo caso, siempre a nivel de PRL va a cumplirse o están sometidas, mejor dicho, a lo establecido en el Real Decreto 1215 del 97. Por lo tanto, tendremos por un lado máquinas anteriores al 95. En segundo lugar, máquinas fabricadas entre 1 de enero del 95 y 29 del 12 del 2009. Y máquinas fabricadas a partir del 29 del 12 del 2009. Entonces, entramos en el primer cubo. Máquinas anteriores al 95. Estas máquinas no están sujetas a los requisitos de seguridad exigibles por la Directiva de Máquinas, a los equipos comercializados o puestos en servicio a posteriori, siéndoles, eso sí, aplicable el 1215. Entonces, en estos casos, el empresario tendrá que implementar las medidas necesarias para que las máquinas puestas a disposición a los trabajadores garanticen la seguridad y salud al utilizarlas. Así, las máquinas deben cumplir los siguientes requisitos. Deben cumplir lo establecido en el anexo 1 del Real Decreto, que en la utilización se cumplan las condiciones generales establecidas en el anexo 2, que se mantengan de una forma adecuada, que sean adecuadas a las condiciones y características específicas al trabajo a realizar, que se hayan considerado también los principios ergonómicos, ¿vale? Entonces, al final, el empresario también tiene que poner a disposición o tiene que llevar a cabo un mantenimiento adecuado de la máquina para conservarla en unas condiciones de utilización que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores. En el bloque 2, máquinas establecidas o máquinas fabricadas entre 1 de enero del 95 y 29 de diciembre del 2009. En este caso, se ciñen a los requisitos exigibles por la Directiva 89/392. La transposición de esa directiva al ordenamiento jurídico español fue el Real Decreto 1435 del 92, por el que se establecen disposiciones para la comercialización y puesta en servicio de máquinas. Además, el empresario deberá poner en marcha, deberá implementar el 1215. Y en tercer lugar, las máquinas fabricadas a partir de 29 del 12 del 2009 deberán cumplir con los requisitos esenciales de seguridad y salud exigibles por la Directiva 2006 relativa a las máquinas, que se transpone al ordenamiento jurídico español a través del 1644. ¿Vale? Este 1644 deroga el anterior, el 1435, y entra en vigor en esa fecha, 29 del 12 del 2009, para garantizar la seguridad de las máquinas y su libre circulación por todos los países de la Unión. ¿Vale? A pesar de esto, o sea, además de esto, el empresario debe cumplir siempre con el 1215. Vamos a entrar en este capítulo de conceptos básicos que son interesantes tenerlos en cuenta para saber de lo que estamos hablando. Y entramos de lleno en el 1215. Y en el 1215 nos especifican esta serie de definiciones que son interesantes. Entiende por equipo de trabajo cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. ¿Esto qué incluye? Incluye, por ejemplo, las máquinas herramienta, las máquinas para movimientos de tierra y otras máquinas móviles, las máquinas para elevación de cargas, las máquinas de elevación de personas, los equipos a presión, los aparatos a gas, los equipos de soldadura, los compresores, herramientas portátiles, en oficina, por ejemplo, las fotocopiadoras, las pantallas, los retroproyectores, las herramientas manuales, etc.
así también como los medios auxiliares utilizados para la construcción, como serían cimbras, encofrados, estribaciones, andamios, así como las instalaciones compuestas por una asociación de máquinas que funcionan interdependientemente. Teniendo en cuenta que cuando hablamos de instalación, que la definición lo pone, equipo de trabajo es instalación, pero ojo, no entran las instalaciones de servicio o de protección, como serían la instalación eléctrica, la instalación de gas o la instalación de protección contra incendios, que sería ya perteneciente al lugar de trabajo, por lo tanto, le aplicaría la normativa específica de lugares de trabajo. Segundo concepto importante, el trabajador expuesto. Según lo define el 1215, es cualquier trabajador que se encuentre total o parcialmente en una zona peligrosa. Este concepto, ¿qué significa? Pues que no se refiere simplemente al operador del equipo de trabajo, sino a cualquier trabajador que pueda encontrarse en la zona peligrosa de dicho equipo de trabajo, tanto de manera permanente como de manera puntual o ocasional, como serían en este caso los trabajos de mantenimiento, limpieza, reglaje, etc. Utilización de un equipo, perdón, zona peligrosa. La zona peligrosa es definida como cualquier zona situada en el interior o alrededor de un equipo de trabajo en la que la presencia de un trabajador expuesto entrañe un riesgo para su seguridad o salud. Utilización de un equipo de trabajo es cualquier actividad referida a un equipo de trabajo. Por tanto, cualquier actividad que engloba, pues bueno, cuando definimos cualquier actividad, pues podemos hablar de puesta en marcha, de detención, de empleo, de transporte, de reparación, de transformación, de mantenimiento y de conservación, incluida la limpieza. Se desprende también de esta definición que se incluye como utilización de un equipo de trabajo las tareas de instalación, montaje y desmontaje de ese equipo de trabajo. Y por último, el operador del equipo. El operador del equipo es el trabajador encargado de la utilización de un equipo de trabajo, entendiendo la utilización como el concepto que veíamos antes. Es decir, no solamente es el operador propiamente dicho del equipo de trabajo, sino personas que se encargan del mantenimiento, de la limpieza, del montaje y del desmontaje. Seguimos con otras definiciones también importantes, como son el marcado CE. El marcado CE sería una marca visible que el fabricante de la máquina tiene que poner en la estructura y con la que declara que cumple con los requisitos que le imponen las directivas que le son de aplicación. La declaración de CE de conformidad es la declaración legal del fabricante o de su representante autorizado, atestiguando que la máquina en cuestión cumple con todas las disposiciones aplicables de la directiva de máquinas. En sí, cuando hablamos de la placa de identificación, esta máquina deberá llevar de forma visible, legible e indeleble como mínimo estas indicaciones: la razón social y dirección completa del fabricante, la designación de la máquina, el marcado CE, la designación de la serie o modelo, el número de serie si existiera y el año de fabricación, es decir, el año en que finaliza el proceso de fabricación. El fabricante se va a hacer responsable de la conformidad de la máquina, es decir, la marca CE quiere indicar que la máquina cumple al menos con los requisitos que le impone la directiva. Si además se le añade la declaración de conformidad, la máquina adquiere una presunción de conformidad con las directivas europeas que le son de aplicación. Existe, eso sí, la creencia popular de que el marcado CE implica que el equipo ha pasado unos controles y que ya es conforme, cuando la realidad muchas veces no es así. La máquina en este momento tiene una presunción de conformidad, pero no garantiza que dicha máquina cumpla con la normativa de seguridad ni tampoco que haya pasado unos controles. De ahí que sea tan importante que el comprador, en este caso el empresario, lleve a cabo la evaluación inicial para detectar posibles deficiencias que pueda tener la máquina. Pasamos al capítulo de obligaciones. Empezamos por las de la empresa y en principio pues nos vamos a encontrar con el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que nos dice que en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórico y práctica suficiente y adecuada en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación
como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. Este es el poco el kit de la cuestión en este artículo 19. Introducción de nuevas tecnologías, cambios en los equipos de trabajo. Llevarán aparejadas una formación teórico-práctica suficiente y adecuada. Si nos vamos al 12.15 otra vez, tendremos estos artículos, el 3 y el 4, que nos hablan de 3 obligaciones generales del empresario. Primero, adopción de medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean adecuados al trabajo que deba realizarse, es decir, de acuerdo a los usos previstos por el fabricante y convenientemente adaptados al mismo, es decir, según las condiciones previstas por el fabricante. Segundo, factores a tener en cuenta en la elección de equipos de trabajo, incluidos principios ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño del puesto de trabajo y la posición de los trabajadores durante la utilización del mismo. En tercer lugar, un mantenimiento adecuado, teniendo en cuenta siempre las instrucciones del fabricante. Y en cuarto lugar, en este tema de las operaciones de mantenimiento, reparación o transformación de los equipos de trabajo cuya realización suponga un riesgo específico, solo podrán ser encomendadas a personal capacitado y especialmente nombrado para ello. Respecto al artículo 4 de este 12.15, que nos habla de comprobación de los equipos de trabajo, hemos de hacer comprobación inicial tras su instalación y antes de la puesta en marcha por primera vez y una nueva comprobación después de cada montaje en un nuevo lugar o emplazamiento. Respecto a esto, pues bueno, ascensores, montacargas de obra, determinados tipos de grúa, calderas, otros equipos de presión, aparatos que utilizan gas como combustible, andamios, son ejemplos de equipos cuya seguridad en la utilización depende en gran medida de estas condiciones de instalación. Siguiendo con este artículo 3 del 12.15 y abundando en esto, ¿no? Adopción de medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean adecuados. Por tanto, solo deben emplearse equipos de trabajo que sean seguros para el uso previsto y, en definitiva, el empresario deberá comprobar mediante el procedimiento de evaluación que los equipos de trabajo puestos a disposición de los trabajadores cumplen con las disposiciones establecidas en tanto anexo 1 como anexo 2 del 12.15. Vamos al artículo 5 del 12.15, que también recogiendo un poco la ley de prevención que era anterior, ¿vale? Habla de conformidad con los artículos 18 y 19 de la ley de prevención, el empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos de trabajo, ¿vale? Y en segundo lugar, que la información suministrada preferentemente por escrito debe contener como mínimo indicaciones relativas a condiciones y forma correcta de uso de los equipos, teniendo en cuenta siempre, repetimos, las instrucciones del fabricante. Segundo, las conclusiones que en su caso se puedan obtener de la experiencia adquirida en la utilización de los equipos de trabajo. Y en tercer lugar, cualquier otra información que sea de utilidad preventiva. Cuando hemos hablado adaptada a las necesidades del trabajador, por ejemplo, pues hablamos del idioma. Muchas veces cuando esta información se adapta a las condiciones y a las necesidades del trabajador, tenemos que tener en cuenta pues qué idioma entiende el trabajador. Nos fijamos también en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, el Real Decreto 5/2000, en concreto el artículo 12 que nos habla de infracciones graves. En su punto 16 nos dice que las que supongan incumplimiento de la normativa de PRL, siempre que dicho incumplimiento cree un riesgo grave para la integridad física o la salud de los trabajadores afectados y especialmente en materia de, en el punto B, diseño, elección, instalación, disposición, utilización y mantenimiento de lugares de trabajo, herramientas, maquinaria y equipos. ¿Vale? Por lo tanto, estaríamos en una catalogación de infracción grave y las infracciones graves tienen una sanción en su grado mínimo de 2.451 euros y en su grado máximo de 49.180 euros. Y he querido ir también a infracciones muy graves, en el artículo 13, en cuyo punto 10 nos habla de no adoptar, es un poco más genérico, pero no adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo,
en ejecución de la normativa sobre prevención, de las que deriva un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, entendiendo como condición de trabajo lo que hemos comentado antes, ¿no? Apartado 7 del artículo 4 de la ley, queda incluido dentro de la definición de condición de trabajo las características generales de locales, instalaciones y equipos. Ok, hemos visto las obligaciones de las empresas, ahora vemos las obligaciones de las personas trabajadoras en relación al tema que estamos dando. Pues hemos de acudir directamente al artículo 29 de la ley. Este artículo 29 que nos habla de las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención y nos dice que los trabajadores con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario deberán en particular, punto número 1, usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, etcétera. En el punto 3 nos dice que no deberán poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. Y en cuarto lugar nos menciona el de informar de inmediato a su superior jerárquico directo y a los trabajadores designados para las actividades de prevención de cualquier situación que a su juicio entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. Para poner un ejemplo respecto a esto, que en el contenido de la ley de prevención es muy amplio, solamente los convenios pues entran más en detalle. Pues podemos buscar el ejemplo en el convenio de la construcción, que tipifica como falta grave el no advertir inmediatamente a superior, empresa o quien la representa de cualquier anomalía, avería o accidente que observe en las instalaciones, maquinaria o locales. Bien, vamos a empezar con los aspectos a tener en cuenta, tanto en los equipos de trabajo que tenemos ya en nuestras instalaciones y más adelante los equipos de trabajo que adquiramos, sean nuevos o viejos. En los que tenemos ya en nuestras instalaciones, ¿por dónde debemos empezar? Pasos a seguir. Pues en primer lugar, evaluar los riesgos. Evaluar los riesgos que no se han podido eliminar y asegurar que los equipos de trabajo cumplen con las disposiciones mínimas establecidas en el 1215, teniendo en cuenta las diferentes modalidades de uso y que las personas trabajadoras los usen de acuerdo con este reglamento. ¿Quién hace esta evaluación? Pues la modalidad organizativa de la prevención en la empresa, ya sea el servicio de prevención propio, el servicio de prevención mancomunado, trabajador designado, empresario, en determinados casos que conocéis, o directamente el SPA, cuando tengamos esta modalidad organizativa. En este sentido, es habitual encontrar que en las evaluaciones de riesgo de las empresas solo se tienen en cuenta los riesgos que generalmente provocan el mayor número de accidentes, como por ejemplo pues, el riesgo de contacto con elemento móvil de la máquina, y los riesgos existentes durante las actividades propias de la producción o el ciclo habitual de trabajo. Por este motivo, es necesario recordar que en el proceso de evaluación de riesgos deben valorarse todos los posibles riesgos o condiciones de trabajo que pueden estar presentes, tales como la iluminación, el ruido, las vibraciones, los contaminantes químicos presentes, la temperatura, la ergonomía, la consignación de los equipos, etcétera. Además de todas aquellas actividades realizadas sobre los equipos, que también tenemos que tener en cuenta, es decir, ajustes, cambios de configuración, limpieza, mantenimiento, actividades que presentan, como hemos dicho anteriormente, la gran mayoría de los accidentes de mayor gravedad. En segundo lugar, pues implantar las medidas previstas que se deriven de la evaluación de riesgos. Siempre que sea posible, contactar con el fabricante para que corrija estas deficiencias detectadas y, si es posible, pueda aportar soluciones. Estas medidas las puede llevar a cabo tanto el personal con la formación y capacitación para hacerlo, tanto si forma parte, digamos, de la propia empresa, de la modalidad organizativa de la prevención, como de otra empresa especializada. Ojo aquí, porque quien modifique una máquina que dispone de marcado CE se convierte en fabricante y deberá asumir la certificación correspondiente, con lo cual debemos ir con cuidado en este sentido.
No es necesario disponer de certificado relacionado con la obligación de cumplir las condiciones previstas en el anexo 1 del 1215. Es decir, el reglamento 1215 no es certificable ni contempla, entre comillas, un estudio de adecuación. El 1215 es una norma de prevención de riesgos laborales y, por tanto, la comprobación de su cumplimiento debe llevarse a cabo a través de una identificación, evaluación y planificación a través de la actuación de trabajadores designados o bien servicios de prevención, tal y como dispone el artículo 15 de la ley. Cuando se habla de un estudio de adecuación, es un informe técnico que no tiene carácter de certificación, en el que un técnico lo que hace es analizar la adecuación de la máquina a lo que establece el anexo 1 del Real Decreto, evaluando los riesgos de la máquina y la aptitud de los medios de prevención puestos a disposición. En realidad, no es obligatorio disponer de un estudio de adecuación por cada uno de los equipos, sino una justificación del cumplimiento del anexo 1 del Real Decreto 1215, es decir, una evaluación de riesgos. Bien, las máquinas que dispongan de marcado CE han de ir siempre acompañadas del manual de instrucciones y de la declaración CE de conformidad. Antes de utilizar cualquier máquina, hay que comprobar siempre que sea segura y que disponga de las protecciones eficaces para los riesgos que pueda generar y que se eviten los riesgos cuando se utilicen, especialmente en tareas de mantenimiento, limpieza o regras. Respecto al manual de instrucciones, unas cosas interesantes o importantes que hemos de tener en cuenta. Recordad que los fabricantes, importadores y suministradores deben suministrar la información que indique la forma correcta de utilizar los equipos por parte de los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos que conlleven tanto su uso normal como la manipulación o empleo inadecuado. En consecuencia, al adquirir un equipo de trabajo, el empresario debe comprobar que el manual de instrucciones va enganchado a ese equipo de trabajo. ¿Vale? ¿Tiene que estar en papel en la máquina? Bueno, la directiva de máquinas en este sentido no especifica el formato del manual de instrucciones. Generalmente se acuerda que todas las instrucciones relativas a salud y seguridad se faciliten en formato impreso, ya que no cabe suponer que muchas veces el trabajador no tendrá acceso a medios informáticos o a páginas de Internet. No obstante, a menudo resulta útil que las instrucciones puedan consultarse en formato electrónico y en Internet, así como tenerlas en formato impreso, ya que ello permite, en definitiva, descargarse ese archivo electrónico y tenerlo lo más actualizado posible. En el caso de máquinas sin marcado CE y que no dispongan de manual de instrucción original, debemos contactar con el fabricante para que nos lo facilite. ¿Vale? Si ello no es posible, que es muy posible que sea así, hay que redactar un llamado manual de uso que incluya las operaciones de mantenimiento apoyándose en qué? Pues en la experiencia de uso de dicha máquina o en manuales de instrucciones de máquinas similares. La obligación de poner a disposición de los trabajadores esta documentación está establecida tanto en el artículo 5 del 1215 y también tipificada en la LISOS como falta de información en el ámbito, digamos, de la formación e información a los trabajadores. Aspectos a tener en cuenta en la adquisición de equipos de trabajo, sean nuevos o usados. Aquí lo vamos a dividir en varias fases. Esta fase 1, que son primera, que son los pasos previos a la adquisición de un equipo de trabajo. En esta fase vamos a interpelarnos sobre qué necesitamos en primer lugar. Al comprar una máquina es necesario determinar previamente pues, las especificaciones que queremos. Es básico recopilar la máxima información posible entre las personas implicadas en el proceso productivo que puedan aportar su opinión en base a su propia experiencia. Personas trabajadoras, equipo de ingeniería, de producción, de mantenimiento, incluso la modalidad organizativa de la prevención en la empresa. ¿Qué conseguimos con ello? Pues conseguiremos un correcto ajuste entre la máquina adquirida y las necesidades de la empresa y con eso evitaremos tener que hacer modificaciones y adaptaciones a posteriori. Es por ello por lo que hay que identificar claramente dónde, cuándo, cómo y por qué se utilizará la máquina. Y
Por último, ¿quién va a utilizar la máquina? Porque de eso dependerá, pues eso, la autorización de ese trabajador y la formación adecuada en el uso de esa máquina de esa persona trabajadora. En segundo lugar, como paso previo a la adquisición de ese equipo de trabajo, busquemos el equipo de trabajo que más se ajuste a nuestras necesidades. Hablar en este momento con el fabricante es importante. En el momento de examinar, perdón, todas las especificaciones y garantizar las correspondientes condiciones de seguridad, teniendo en cuenta, por otro lado, la adecuación a nuestro entorno operativo. En este sentido, podemos hablar de dos tipos de equipos de trabajo: máquinas fabricadas a medida, es decir, siguiendo las especificaciones del cliente, del empresario. En este caso son máquinas únicas y es por ello por lo que es clave seguir todo el proceso de fabricación para asegurarse que en la fase de diseño de ese equipo de trabajo se han eliminado todos los riesgos en la medida de lo posible, así como también proteger eficazmente a las personas usuarias de los riesgos que no se han podido eliminar. Y por otro lado, tendríamos máquinas que podemos encontrar en el catálogo, ¿vale?, de los fabricantes y que pueden dar respuesta a nuestras necesidades. En este caso, es importante estudiar detenidamente que las prestaciones de la máquina se ajustan a las necesidades de la empresa, comprobando que no hayan de hacerse modificaciones a posteriori. En tercer lugar, como paso previo a la adquisición de este equipo de trabajo, nos tenemos que preguntar si ese equipo de trabajo cumple con los requisitos exigibles. En este momento, no solo hay que tener en cuenta los parámetros productivos, sino también las características preventivas que puedan afectar a la seguridad y salud de las personas trabajadoras. ¿A qué me estoy refiriendo, por ejemplo? Pues me estoy refiriendo al producto que se ha de fabricar o el proceso y las materias primas que se usarán, a los modos de funcionamiento, ya sea manual, automático, de reglaje, a las fuentes de energía necesarias para su funcionamiento, al almacenamiento y el flujo de la materia prima, materiales y producto final, a las emisiones de la máquina, a las operaciones de limpieza, a los aspectos ergonómicos de la máquina y a los aspectos relativos a la formación que ha de tener las personas que utilicen ese equipo de trabajo para su uso seguro. En cuarto lugar, como paso previo a la adquisición de un equipo de trabajo, hemos de preguntarnos si disponemos de la documentación necesaria del equipo de trabajo. Para aquellas máquinas que no dispongan del marcado CE, es necesario disponer de un manual de instrucciones correspondiente. Aparte de la preceptiva evaluación de riesgos que hay que hacer, el manual nos va a aportar información sobre el modo correcto de usar las máquinas, las medidas preventivas a tomar y los riesgos que se puedan generar cuando se utilizan, manipulan o se utilizan de forma inadecuada. Entonces, en las máquinas anteriores al 95, el usuario de estas máquinas deberá ponerlas en conformidad con el Real Decreto 1215, efectuando en ellas las modificaciones necesarias para que cada máquina cumpla todas las condiciones que para los distintos tipos de máquinas establece este Real Decreto. Si el empresario usuario de una máquina quiere asegurarse documentalmente de que ésta cumple el 1215, puede solicitar a un organismo de control autorizado, una OCA que se llama, que proceda a la revisión de la máquina y expida, en su caso, un documento de que la misma cumple con el Real Decreto 1215. No obstante, aclarar que, además de las OCAs, el denominado certificado de conformidad de equipos puede ser expedido también por cualquier técnico competente cuya titulación universitaria o profesional le habilite al respecto. Bien, en caso probable de que no exista este manual de instrucciones original, tendríamos que recurrir en primera instancia al fabricante y si ello no es posible, porque no existe o porque no lo da, hay que redactar un llamado manual de uso que incluya también estas operaciones de mantenimiento y su planificación temporal. Las máquinas que dispongan del marcado CE han de ir acompañadas también de la declaración CE de conformidad y del manual de instrucciones en castellano. En el caso de maquinaria antigua que carezca de manual de instrucciones, pues bueno, una de las partes hemos dicho que tendríamos que ponerlas en conformidad, ¿no?, en adecuación. Por lo tanto, una de las partes de la adecuación al 1215 consiste precisamente en realizar este manual del usuario de la máquina, cosa que frecuentemente se olvida.
Hay que estar atentos también a la confección de ese manual, a cómo se redacta, porque hay que evitar mensajes tipo se deberá permitir un espacio mínimo para que el operario no sufra atrapamientos o habrá que pintar una marca amarilla en el suelo para delimitar la zona peligrosa. Claro, esos son ejemplos de cómo no se debe redactar un manual de instrucciones que además da indicaciones que son contrarias a lo que marca la normativa. ¿Vale? Porque en primer lugar da los dispositivos de seguridad como opcionales y en segundo lugar, pues bueno, que no nos debemos limitar simplemente a señalizar una zona de peligro, ¿no? Las protecciones deben venir instaladas en la propia máquina y no ser un elemento opcional. Vale, entramos en la fase 2. La fase 2 es cuando el equipo de trabajo que hemos adquirido llega a nuestras instalaciones. ¿Vale? En este momento, en primer lugar, hemos de buscar el emplazamiento idóneo. Es importante cuando instalemos una máquina buscar el sitio más adecuado, teniendo en cuenta varios factores. Las condiciones del entorno o puestos de trabajo que se ocuparán, la alimentación de la materia prima, la salida del producto acabado y el impacto que puede tener la máquina en puestos de trabajo cercanos y de qué manera estos pueden condicionar donde se instala la máquina. Imaginar una máquina que haga ruido situada en una zona al lado de una oficina que están ahí tranquilamente trabajando y el ruido constante de esta nueva máquina pues está molestando a la gente de oficina. Pues claro, el impacto que va a tener esa máquina pues va a ser nocivo en este momento para las personas de oficina. En cuanto a su instalación, hemos de tener en cuenta que las máquinas que deban instalarse o fijarse en soportes, estructuras o edificios especiales, en cimientos o sobre el terreno, para garantizar su empleo seguro y su estabilidad, precisan de instrucciones de instalación. Las instrucciones deberán especificar las dimensiones necesarias y las características de carga de los soportes, así como los medios que deban emplearse para fijar la máquina a sus soportes. Y en el caso de máquinas destinadas a ser instaladas en medios de transporte, el manual de instrucciones deberá especificar también los vehículos o remolques en los que las máquinas puedan instalarse con seguridad. Bien, una vez buscado o encontrado el emplazamiento idóneo, toca evaluar los riesgos. Una vez exacto, hay que realizar la evaluación inicial de riesgos al objeto de detectar posibles riesgos que puedan derivarse de la máquina como de su ubicación y o uso. En esta evaluación de riesgos también hay que considerar la posibilidad de que también haya elementos llamados intercambiables que puedan modificar las condiciones de uso. ¿Quién va a hacer la evaluación de riesgos? Pues, como hemos dicho anteriormente, la modalidad organizativa de la prevención. ¿Vale? Respecto a los elementos intercambiables que he mencionado, pues concretamente son equipos diseñados y fabricados para ser acoplados a una máquina tras la puesta en servicio de la máquina base, digámoslo así. En estos casos, el fabricante de la máquina base u otro fabricante puede suministrar uno o más equipos intercambiables junto con la máquina base. En cualquier caso, cada equipo intercambiable se considera un producto distinto y deberá ir acompañado de su correspondiente declaración CE de conformidad, marcado CE y manual de instrucciones. Como ejemplos de equipos intercambiables, pues podrían ser equipos ensamblados a tractores agrícolas o forestales para funciones como arar, recolectar, elevar o cargar. Equipos ensamblados con equipos de movimiento de tierra para funciones como taladrar o demoler. Las plataformas de trabajo destinadas a ser acopladas a máquinas de elevación para modificar su función con fines de elevar personas son también equipos intercambiables. Otros ejemplos pues, podrían ser los soportes destinados a ser acoplados a máquinas portátiles para convertirlas en máquinas fijas. En tercer lugar, en base a los riesgos identificados y evaluados, adoptar las medidas preventivas necesarias. Es decir, cuando en la evaluación inicial de riesgos se detectan riesgos para la seguridad y salud de las personas que no se hayan podido eliminar o de los que no se haya protegido de forma efectiva, es necesario hacer cambios e implantar las medidas preventivas que se deriven. Fase 3. Garantía de utilización segura del equipo de trabajo. ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de garantía de utilización segura del equipo? Pues en primer lugar, de que cuando sea necesario estableceremos unos procedimientos de trabajo seguros. ¿Qué es? Pues bien, el procedimiento de trabajo desarrolla paso a paso la manera de realizar una tarea. ¿Cuándo se realizará? Pues precisamente en aquellas tareas en que en determinadas condiciones
sean susceptibles de generar riesgos, operaciones críticas o no rutinarias y durante la ejecución de estas, por omisión o por acciones determinadas, puedan provocar un accidente. ¿Qué debe contener este procedimiento? Pues bueno, debe contener o debe recoger aspectos de seguridad que las personas trabajadoras han de tener en cuenta en las diferentes fases u operaciones clave de cara a trabajar por su seguridad, la de sus compañeros e instalaciones. Y, ojo, atención, los procedimientos de trabajo no sustituyen en ningún caso a las otras medidas preventivas prioritarias para eliminar los riesgos, sino que tienen un carácter complementario, de soporte, informativo, etcétera, etcétera. En este momento, recordar que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo tiene editado el Manual de Procedimientos de PRL, una guía de elaboración, y en su NTP 560 también, en el Sistema de Gestión Preventiva, nos habla precisamente del procedimiento de elaboración de las instrucciones de trabajo. En segundo lugar, como garantía de utilización segura del equipo de trabajo, hemos de programar los mantenimientos periódicos. El mantenimiento adecuado de la máquina es fundamental para lograr su conservación durante toda la vida útil en condiciones de uso seguro. Es lógico que por el uso diario muchos componentes de la máquina pues, se van desgastando, cosa que puede poner en riesgo a las personas trabajadoras. Y es por ello por lo que se debe seguir al pie de la letra, lo máximo posible, los mantenimientos establecidos por el fabricante en el manual de instrucciones. Por tanto, es necesario determinar, planificar, documentar quién se va a encargar de las operaciones del mantenimiento preventivo y, cuando sea necesario, el mantenimiento correctivo. Por tanto, vemos dos tipos de mantenimiento. El mantenimiento preventivo, que son aquellas actuaciones que se llevan a cabo periódicamente en una máquina o instalación al objeto de optimizar su funcionamiento, evitando, en la medida de lo posible, paradas imprevistas, y el mantenimiento correctivo, que es la actuación que se hace en la máquina cuando pues, ya tenemos la avería encima. En general, debemos asegurar que las operaciones de mantenimiento, limpieza, reparación, ajuste, revisión, se realizan de forma que no se ponga en peligro la seguridad de los trabajadores. En un principio, lo deseable es que el equipo esté diseñado para que todas estas operaciones puedan realizarse utilizando los mismos sistemas de protección que se utilizan para las operaciones normales de producción. Vamos un pasito más allá. Cuando se realizan estas tareas de mantenimiento, las condiciones de trabajo varían, lógicamente, y pueden estar sometidas a imprevisto. Entonces, siempre que sea necesario, hay que definir un procedimiento de consignación de máquinas para estas operaciones de mantenimiento, reparación, limpieza o reglaje. En este momento, para conseguir el objetivo de mantener el nivel de seguridad de los trabajadores, quedan normalmente dos alternativas. En primer lugar, si las operaciones pueden hacerse con el equipo totalmente parado, antes de ejecutar el trabajo, debe consignarse el equipo. Segundo, cuando las operaciones no pueden hacerse con el equipo o alguna de sus partes completamente parados, la máquina debe disponer de unos sistemas de protección alternativos, ya que es muy habitual que en determinadas operaciones de ajuste, cambio de utillaje o de modelo debe hacerse en el interior de las zonas peligrosas y con la máquina en marcha. En cualquier caso, cuando las operaciones descritas no puedan realizarse manteniendo los sistemas de protección normales del equipo y haya que ejecutarlas, bien con dispositivos de selección de modo de mando asociado a condiciones de menor riesgo o bien siguiendo un procedimiento de consignación del equipo, estas operaciones solo podrán llevarse a cabo por personal autorizado por la empresa que esté especialmente cualificado y formado para ello. Bien, la consignación de una máquina es un procedimiento compuesto por un conjunto de 4 acciones que son las siguientes. En primer lugar, la separación de la máquina o de elementos definidos de la máquina de todas las fuentes de energía posibles, ya sean eléctricas, hidráulicas, neumáticas, etc. Bloqueo de todos los dispositivos de separación u otro medio para impedir el accionamiento en aquellos casos en los que fuese necesario. Por ejemplo, en máquinas de grandes dimensiones, que una parte o la parte, digamos, de accionamiento está aquí y la otra, la parte final de la máquina, no la vemos, ¿vale? Está en otra zona de la empresa. En tercer lugar, la disipación o retención, el confinamiento, digamos, de cualquier energía acumulada.
que pueda dar a un peligro. Por ejemplo, acumuladores, presión residual en canalizaciones, elementos mecánicos que continúan moviéndose por inercia, motores que generan energía eléctrica tras el inicio de orden de parada hasta su detención, condensadores eléctricos con carga, etc. Y en último lugar, la verificación mediante un procedimiento de trabajo seguro de que todas las acciones realizadas anteriormente han producido el efecto deseado. Dicho de otra forma, a modo de resumen, la consignación supone que, primero, hay que parar la máquina totalmente y aislarla. Segundo, hay que informar a todos los que puedan actuar con la máquina que se van a realizar trabajos en ella. Y en tercer lugar, hay que asegurarse que no pueden ponerse en marcha durante la duración de los trabajos, ¿vale? Término consignación que proviene del francés, mientras que en término anglosajón, que también es muy conocido, la abreviatura LOTO, que significa Lockout, Tagout, bloqueo y señalización. Para mayor información sobre este tema, podemos acudir a la NTP 1117, que nos habla precisamente de la consignación de Bien, como punto 3 de esta fase de garantía de utilización segura del equipo de trabajo, acudimos a la formación, lógicamente. Previamente a su uso, llevar a cabo formación e información de las personas trabajadoras. De cara a asegurar que se utiliza de forma correcta, hay que garantizar que las personas trabajadoras reciben una formación adecuada sobre los riesgos que se puedan derivar de las medidas de prevención y protección que es necesario adoptar y la capacitación sobre procedimientos de trabajo, funcionamiento y reglaje. Y esta formación, según la guía de actuación inspectora de equipos de trabajo, deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador. En este caso, debe ser el equipo de trabajo que utiliza y tiene por objeto desarrollar las capacidades y actitudes de los trabajadores para la correcta ejecución de sus tareas. Aparte de esta formación teórica, es imprescindible impartir una formación práctica a pie de máquina, especialmente cuando su uso requiera de unas habilidades de cierta complejidad. Hay que tener en cuenta en este caso, en este momento, que el fabricante de la máquina debe indicar en el propio manual de instrucciones si se requiere una formación específica para utilizar la máquina de modo seguro. Tener en cuenta que el fabricante no está obligado a proporcionar una formación o un manual de formación. No obstante, el manual de instrucciones puede señalar determinados aspectos que debe abarcar la formación de los operadores para ayudar a las empresas a cumplir sus obligaciones en cuanto a formación adecuada. Especial atención recibe la formación específica que se requiere para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento en condiciones adecuadas de seguridad y con los medios necesarios y más concretamente cuando implica, digamos, el acceso a determinados espacios confinados o trabajos en altura. Y si además estas tareas las realiza personas de una empresa externa, pues se deben hacer los correspondientes mecanismos de coordinación de actividades empresariales que se lleven a cabo. Respecto a la información, preferentemente por escrito, en formato y en lengua comprensibles para las personas trabajadoras del equipo de trabajo, es necesario informar sobre las condiciones y forma correcta de uso, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante contenidas en el manual, así como las situaciones o formas de uso anormal o peligrosa que puedan preverse. Bien, pues ¿hacia dónde vamos? Para finalizar un poco esta webinar, me gustaría dejaros algún apunte sobre lo que vamos a ir viendo, o lo que estamos viendo ya, con el avance de tecnologías emergentes que ya se están incorporando al mundo laboral, una serie de equipos de trabajo, lo que se ha dado en llamar pues Industria 4.0, o ahora ya estamos en Industria 5.0, que pone el foco en la interacción entre personas y máquinas. En cualquier caso, y siempre que sean utilizados en el trabajo, deberán cumplir también con lo establecido en el 1215. ¿Vale? Pues podemos encontrarnos los llamados robots colaborativos, los cobots, que se llaman, ¿no? Permiten trabajar con seguridad junto a personas gracias al desarrollo de la sensórica y la visión o inteligencia artificial. Es el robot diseñado para interaccionar directamente con una persona dentro de un espacio colaborativo. Ello supone nuevos entornos de trabajo para los trabajadores en los que van a convivir con robots en el mismo recinto.
Ya se está aplicando en diversos sectores económicos y también aplicaciones como por ejemplo el ensamblaje, la soldadura, el paletizado, el atornillado, etcétera. Tenemos también realidad virtual y realidad aumentada, que estos sistemas facilitan el entrenamiento en uso o el mantenimiento de máquinas peligrosas, la simulación de situaciones de riesgo o emergencia, el apoyo a la formación y el entrenamiento práctico en entornos simulados sin presencia real de peligros. Digamos que la realidad virtual es una situación generada por ordenador que simula una experiencia real, mientras que la realidad aumentada combina experiencia real con contenido a través de ordenador. El Internet de las cosas, por el avance de la tecnología de todo tipo de sensores en fábricas y plantas de producción, con aplicaciones que contribuyen a prevenir riesgos laborales. Por ejemplo, la detección de fugas de gases, la medición de contaminantes químicos en continuo, alertas por variaciones de presión o temperatura, detectar que llevas puesto los EPIs para entrar en determinada sala de trabajo, etcétera. Los exoesqueletos, que muchos de vosotros ya conoceréis, ayudan al personal a mejorar sus capacidades en tareas manuales, minimizan esfuerzos, evitan lesiones y eliminan las diferencias de capacidades físicas y o de género. En este sentido, sí que es necesario identificar y evaluar bien los puestos de trabajo donde se haga la propuesta de incorporarlos sin estandarizarlos. Los drones, que por su aplicación en tareas de supervisión implican el acceso a áreas peligrosas, trabajos en altura, presencia de tóxicos, es muy útil en este sentido. Y por último, los vehículos de guiado autónomo que se desplazan sin conductor a través de sistemas guiados, tecnologías de visión artificial o guiado láser, muy empleado en tareas de transporte de cargas, actividades de logística y almacenamiento. Pues por mi parte hemos finalizado la webinar. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a la espera por si habéis hecho alguna pregunta en la web y dispuesto a responderla. Miguel, muchísimas gracias por tu ponencia. La verdad es que muy interesante, un tema de gran complejidad, como hemos estado comentando en los antecedentes de la webinar, pero bueno, yo creo que ha quedado, lo ha explicado muy claro y un resumen bastante detallado. Si te parece bien, tenemos algunas preguntas, pues si quieres te hago una y que me parece interesante y también se ha repetido en varias ocasiones y después el Perfecto, resto, pues las contestas por correo electrónico privado, si te parece bien. Mira, perfecto, perfecto. pues te las pongo. Em, Varios asistentes pues estaban comentando que tienen máquinas anteriores a 1995 y que todavía funcionan bien y lógicamente, pues bueno, no quieren desprenderse de esa máquina, ¿no? Que si la podrían seguir utilizando sin ningún tipo de problema, ¿no? ¿Qué le recomendarías tú en estos casos? Claro, no, esto es muy habitual, sí. Resulta que en estos casos, una máquina anterior al 95, lo único que tenemos que hacerlo es adaptarla para que cumpla con el anexo 1, el anexo 2 y los restos de obligaciones que establece el 1215. Para ello se debe hacer una evaluación de riesgos específica de la máquina, de acuerdo a este Real Decreto, estableciéndose y llevándose a cabo las medidas preventivas derivadas de esta evaluación. Una vez se apliquen estas medidas, se debe verificar la eficacia de las actuaciones realizadas. Entonces, según la complejidad de la máquina, este proceso puede hacerlo personal cualificado de la propia empresa o, por el contrario, será necesario acudir o contratar una empresa especializada en la adecuación de maquinaria. Entonces, una vez puesta en conformidad la máquina, el empresario deberá impartir esta formación a la que hacíamos referencia antes, ¿no? Que sería una formación teórico-práctica, ¿vale? Tanto de los riesgos derivados del uso de la máquina como de las medidas preventivas que hayan de adoptarse. Por lo tanto, sí, claro, sí se puede utilizar esta máquina siempre y cuando se lleven a cabo estas acciones. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias, Miguel Ángel. El resto de cuestiones, como hemos estado comentando, te las trasladaré, ¿vale? Perfecto. Pues antes de cerrar la webinar, recordar que los próximos días van a recibir los asistentes un certificado de asistencia, que si están interesados en profundizar en esta temática o en cualquier otra, pues tienen a disposición nuestra web en donde podrán encontrar diversa información, así como módulos de información y sensibilización que pueden ser de su interés. Igualmente podrán tener la relación de webinar
disponibles para los meses de noviembre y diciembre, ¿vale? Y también indicarles que como ha estado comentando mi compañero, pues en la última diapositiva tienen tanto nuestro correo electrónico como nuestra línea 900 para cualquier consulta de prevención sobre esta temática o otros que lógicamente le puedan surgir, ¿no? Prevención arroba mutua-mediointercomarcal.com y nuestra línea 900 107 925. Pues nada más por nuestra parte, agradecer de nuevo vuestra asistencia y esperamos verlo en próximas sesiones de las cuales iremos informando e igualmente tienen a disposición en nuestra página web. Pues Miguel, si te quieres despedir, añadir cualquier otra cosa. Sí, más que nada, pues eso, darte las gracias a ti por el acompañamiento y gracias a los asistentes por su paciencia y esperemos veros en las próximas webinars. Muchas gracias. Pues nada, damos por cerrada esta webinar. Muchísimas gracias a todos los asistentes y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Miguel.